Bueno, Bárbaro. bueno, muchas gracias por la invitación también y a ustedes, todos los que están, por estar. La idea era hablar de vasculitis, cómo sospecharla, el diagnóstico y los tratamientos. Como son muy amplias las vasculitis, nos vamos a tratar de enfocar más en lo que son las asociadas a ANCA, porque, como ustedes saben, es un grupo muy heterogéneo de patologías. Los pacientes se pueden presentar de acuerdo al compromiso del vaso, ¿no? La inflamación vascular que se provoque, desde una lesión en piel sencilla hasta una hemorragia alveolar difusa. Y me pareció interesante empezar con esta manifestación clínica, que es la púrpura, que hemos estado viendo bastante en las salas de clínica médica. Estas son dos pacientes que se presentaron este año. Una es una chica de 30 años que comenzó con esta púrpura, que llegaba hasta abdomen. Era una púrpura palpable, que tendía ahí a confluir. Y esta era una señora de 60 años que tenía el antecedente de estar en diálisis y por diabetes. Y como ven, es una vasculitis que parece que afecta vasos de mayor tamaño, ¿no? Porque ya tiene úlceras y tenía vesículas. Y esta última fue el año pasado se internó, una chica de 16 años que en el transcurso de la evolución presentó también esa púrpura que tiene diferentes tamaños, también palpables, todas en miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos frente a estos pacientes, por lo menos lo que sabemos es que tiene una vasculitis cutánea y que está afectando pequeños vasos, porque las vasculitis, como nombró Gustavo, la arteritis de células gigantes o el Takayasu, uno no suele dar estas manifestaciones. Ahora, esto ya es sinónimo de vasculitis sistémica, y la realidad es que, como vemos acá en el gráfico, hay varias causas de vasculitis cutánea. El 20% aproximadamente lo tienen las patologías autoinmunes, y dentro de ellas la vasculitis asociada a ANCA, pero también el mismo porcentaje se lo llevan las infecciones con un 20%, los medicamentos un 10%, y dentro de esto tenemos algo tan común como los antibióticos y los antiinflamatorios, las patologías malignas, que puede ser algún de órgano sólido o oncohematológicas, y hasta un 55% puede ser idiopática, o sea que nunca encontramos la etiología, y son las que antes se llamaban estas vasculitis por hipersensibilidad. Entonces, como tenemos varias cosas a descartar, lo ideal es tener como un algoritmo en la mente y tener en cuenta 3 puntos claves, ¿no? Uno, ante ese paciente, si esa lesión es realmente compatible con vasculitis, o sea, si es una púrpura que sea palpable, que habitualmente es en miembros inferiores, que digamos por definición es con vitropresión negativa, pero puede tener zonas de eritema, a diferencia de la púrpura que no es por vasculitis, que no se palpa y que la vemos más, por ejemplo, en las púrpuras trombocitopénicas o por defectos de la coagulación. Entonces, cuando nosotros clínicamente, por morfología, pensamos que es relacionada a vasculitis, lo que hacemos es pedir la biopsia. El tema con la biopsia es que habitualmente nos da esta clásica vasculitis leucocitoclástica que nos deja ahí con gusto a poco, porque lo que nos está diciendo es que está inflamado los pequeños vasos, que hay necrosis fibrinoide y hay extravasación de glóbulos rojos. Pero no nos dice cuál es la causa de toda esa anatomía patológica. A veces sí nos sirve porque podemos detectar algún granuloma, o porque, por ejemplo, cuando hacemos la inmunofluorescencia vemos depósitos de IgA lineales, entonces eso nos estaría hablando más de un Scholen-Henoch, o si hay más depósitos de IgM, pensar más en una crioglobulinemia o una vasculitis por artritis reumatoidea, pero digamos, habitualmente lo que tenemos es esa vasculitis leucocitoclástica. Una vez que tenemos la biopsia, lo otro que hacemos es preguntar si hay alguna posible causa de esta inflamación, y lo que pensamos es en infecciones, en los medicamentos, y como vimos en el cuadro, hacer el screening de las neoplasias. Y después
a la vez, digamos, a preguntar sobre signos y síntomas de vasculitis que no sean en piel, ¿no? Los extracutáneos. Entonces, en un paciente que se presenta así, con esa púrpura, los estudios complementarios que le pediríamos sería, bueno, la placa de tórax que va siempre, la rutina completa, mirando bastante la orina para ver si no hay hematuria y proteinuria, por más que la función renal esté bien, el proteinograma, las serologías virales. Ahora tenemos esto del COVID, que también nos puede dar estas púrpuras, da bastantes lesiones en piel, y dentro de lo que tiene que ver con la parte inmunológica, podríamos tener lo que son la vasculitis por inmunocomplejo o la vasculitis por ANCA. Entonces, vamos a pedir el ANCA y dentro de lo que son las vasculitis por inmunocomplejo, ahí tendríamos el lupus, la artritis reumatoidea, el Sjögren, que da bastante púrpura, y ahí pedimos el FAN, el DNA, el C3 y el C4, el antiena, el factor reumatoideo y las crioglobulinas. Obviamente, como dijo Gustavo, la idea es no pedir todo para todo, pero hay veces que los pacientes tienen un síntoma solamente y necesitamos del laboratorio para poder llegar al diagnóstico. Entonces, cuando vamos descartando las infecciones, el screening de las neoplasias y las drogas, centraríamos más en lo que son las vasculitis sistémicas, y de acuerdo a la clasificación del 2012, nosotros nos ubicamos en 3 grandes grupos. Las de grandes vasos, que sería el Takayasu y la de células gigantes, las de mediano vaso, que es la poliarteritis nodosa y el Kawasaki, y las de pequeños, pero que también comprometen medianos vasos, que serían las de inmunocomplejos. Ahí tenemos la vasculitis por crioglobulinemia, el Sjogren-Henoch, la urticaria vasculitis, y el otro gran grupo que serían las asociadas a ANCA. Y dentro de eso están la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, que era el anterior Wegener, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que era la que antes llamábamos el Church-Strauss. Entonces, ¿cómo apoyarnos para ir viendo si estas pacientes tenían vasculitis asociadas a ANCA? Y los datos clínicos van a ser importantes, ¿no es cierto? Con el examen físico y el interrogatorio, nosotros podemos ver si esa paciente tiene síntomas generales inespecíficos, que no siempre están presentes en todas las vasculitis, pero que puede tener fiebre, mialgias, artralgias, decaimiento, que venga con una pérdida de peso inexplicable. Y a esto sí le podemos ir agregando o no síntomas específicos o sospechosos de algún tipo de estas vasculitis asociadas a ANCA. Un cuadro muy florido es el síndrome pulmón-riñón, que es cuando el paciente además se presenta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y la hemorragia alveolar difusa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si se fijan, casi el 70% de las causas de síndrome pulmón-riñón se lo llevan las vasculitis asociadas a ANCA y un 24% el Goodpaster. Cosas no tan importantes, pero que son típicas de esta patología, en lo que es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, nos ayuda mucho el tema de la eosinofilia, el antecedente del asma que es más de reciente comienzo, los pólipos nasales, la rinitis, pero también puede comprometer órganos importantes y darnos una miocarditis. Es bastante común la mononeuritis múltiple. A nivel pulmonar nos puede dar unos infiltrados que a veces son transitorios. Pero este tipo, o sea, la granulomatosis eosinofílica, si bien está dentro del grupo de las ANCAs, habitualmente va separada de las otras dos en los trabajos, ¿no? Cuando se evalúa los tratamientos, y se la toma separada. Y lo que es la granulomatosis con poliangeitis, si bien tiene esto de que puede comprometer de manera importante el pulmón y el riñón, con este síndrome pulmón renal, en pulmón nos puede dar los típicos nódulos con cavitación. También nos da algo que tenemos que tener en cuenta cuando el neumonólogo nos deriva a un paciente por un patrón intersticial, al igual que la esclerodermia y la artritis, se ha visto que las vasculitis también puede dar enfermedad intersticial pulmonar.
y típicamente compromete el tracto respiratorio superior, así que siempre interrogar por antecedentes. A veces el paciente no lo refiere, pero tiene antecedentes de epistaxis, las costras, otitis a repetición, la sinusitis. El paciente puede presentarse a veces solamente con una hipoacusia, que puede ser sensorial o de conducción. El tema de la erosión ósea a nivel del tabique nasal, también en paladar, y pueden presentar, por ejemplo, en boca úlceras groseras en lengua. O sea, mirar mucho toda la parte de lo que tiene que ver con el otorrino. Y la poliangiitis microscópica, a diferencia de la granulomatosis, no tiene compromiso del tracto respiratorio superior, no tiene granulomas en la histología y en el 100% de los casos va a tener ese compromiso renal. Eso como para ir indagando un poco en lo que algún otro síntoma que podamos ir asociando, ¿no es cierto? Y donde nos vamos a apoyar mucho son en los datos serológicos, y como ustedes saben, los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos es lo que marca estas patologías. Habitualmente pedimos o se pedía por inmunofluorescencia y teníamos los dos patrones típicos, ¿no? El perinuclear, que iba dirigido contra el antígeno de la mieloperoxidasa, y el citoplasmático, que va dirigido contra la proteinasa 3. Esto es por inmunofluorescencia y esto es por ELISA. Y como vemos acá, es frecuente que estos anticuerpos sean positivos, tanto en la granulomatosis como en la poliangiitis microscópica, mucho menos en la eosinofílica, y siempre se dice que es bien representativo el ANCA, el PR3 de la granulomatosis con poliangiitis, y el MPO para la poliangiitis microscópica. Pero si se fijan, también podemos tener un paciente con clínica de granulomatosis con poliangiitis y que tenga MPO, y lo mismo sucede con las otras. Y a su vez hay pacientes que tienen vasculitis asociadas a ANCA, pero no detectamos el anticuerpo, el ANCA. Eso no excluye la patología si tenemos alta sospecha, sobre todo cuando el compromiso es del tracto respiratorio superior, que ahí es donde más frecuentemente puede ser negativo. Sobre todo, por ejemplo, cuando pacientes también complicados con estenosis subglótica y tienen el ANCA negativo. Y esto me pareció importante porque es una revisión, un consenso del 2017, que ahora en el 2020 se volvió a como, digamos, avalar, que nosotros hasta en el consenso de 1999, las recomendaciones que hacían era que a un paciente con vasculitis uno le pedía el ANCA por inmunofluorescencia. Si eso te daba positivo, ahí vos le pedías por ELISA la especificidad antigénica, que sería el PR3 o el MPO. Ahora lo que se recomienda es directamente pedir los anticuerpos PR3 y MPO por ELISA. No haría falta pedir la inmunofluorescencia, porque ha mejorado mucho los test de ELISA, entonces aumentaron tanto la sensibilidad como la especificidad. O sea que directamente cuando uno pone ANCA te lo hacen por inmunofluorescencia, lo ideal sería poner ANCA por ELISA o directamente PR3 MPO. ¿Y por qué tanta importancia con esto de ver la especificidad antigénica, ¿no es cierto? Y eso es porque ya está bien demostrado que hay asociaciones genéticas con el tipo de ANCA, más que con las manifestaciones clínicas. Y también está bien demostrado que hay varios estudios que coinciden que los pacientes que tienen PR3 positivo son más propensos a recaer. Y eso también es independiente de si es una granulomatosis o una poliangiitis microscópica. A su vez, cuando uno ve el riñón, siempre nosotros pensamos que el paciente que tenía PR3, como recae más, tenía peor pronóstico, y ahora se vio que si bien recaen más, el MPO a nivel renal es de peor pronóstico porque tiene menor respuesta a los tratamientos, le va peor a largo plazo al riñón, y cuando uno ve las biopsias, en la histopatología, el paciente que tiene
MPO tiene más daño, o sea, más esclerosis comparado con el paciente que tiene PR3, que tiene más inflamación. Entonces ese paciente probablemente responda mucho mejor al tratamiento. Entonces, paciente con vasculitis y PR3, pienso en recaída. Con MPO, pienso más en daño y peor pronóstico renal. Entonces, todos estos datos, la asociación genética y lo que acabo de decirles, lleva a pensar, ¿no?, el concepto de que probablemente sea más apropiado hablar y clasificar estas vasculitis dentro de lo que es vasculitis anti-MPO y vasculitis anti-PR3 en lugar de síndromes clínicos. Y esto es lo que se viene, lo que cada vez hablan más en editoriales y hacen hincapié los expertos en vasculitis. Y el otro pie que nos ayuda muchísimo para el diagnóstico son los datos histológicos, y ahí la que se lleva todo es el riñón. El riñón clínicamente puede manifestarse de dos maneras. El paradigma habitual es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero también se puede manifestar de una manera con progresión lenta cuando el porcentaje de glomérulos es menor al 40%. Y la biopsia es importante porque también nos va a marcar pronóstico, todas nos van a dar estas glomerulonefritis necrotizantes con escasos o sin depósitos inmunes en inmunofluorescencia, por eso es la PAUS inmune. Y el pronóstico está marcado de acuerdo a la clase que tengamos de la clasificación de Barden, ¿no es cierto? Tenemos la que tiene más del 50% de los glomérulos esclerosados, que sería la esclerótica. Cuando hay más de un 50% de los glomérulos normales, se habla de focal. Cuando hay más de un 50% de semilunas, que es la necrosis, se habla de crescéntica, y las mixtas. Y como ven acá, la sobrevida a largo plazo le va mejor a la focal, claramente que tiene más glomérulos normales, y peor pronóstico la que tiene mayor esclerosis. Y esto me gustó, es un artículo que dice cuándo podemos evitar la biopsia, y que también está dentro de lo que son las guías de nefrología, que nos dice que los pacientes que nosotros sospechamos, o sea, que tienen clínica de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con aumento de la creatinina, y que tienen proteinuria y hematuria, y a la vez tienen ANCA, ya sea PR3 o MPO, podríamos tener una alta sospecha de que tienen la vasculitis, y no haría falta demorar el tratamiento por la biopsia. Y obviamente en esos casos, si uno ve que no hay respuesta al tratamiento, claramente estaría indicada la biopsia. Pero siempre es bueno tenerla. Entonces, con estos datos, ya con la parte clínica, ¿no? ¿Qué datos pudimos recabar desde lo clínico, desde el laboratorio, y si tiene compromiso renal en lo histológico? Porque habitualmente la parte de la histopatología que tiene que ver con el tracto respiratorio superior es un poco inespecífica, aunque muchas veces nos ha ayudado a encontrar los granulomas. Pero bueno, con esos datos uno se puede ubicar si estas pacientes que habíamos visto al principio tienen o una vasculitis localizada, que podría ser que tenga nada más que en piel o del tracto respiratorio superior, sin compromiso sistémico, o como esta chica de acá, que fue la chica de 16 años que se internó el año pasado, que tuvo un síndrome pulmón-riñón con hemorragia alveolar pulmonar y un compromiso renal, que no tuvo glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero sí compromiso renal. Ella estaría dentro del grupo de las sistémicas. Dentro de las sistémicas tenés, no todas son de igual magnitud, tenés la temprana, que es la que no te compromete los órganos vitales, pero sí da muchos síntomas constitucionales. La generalizada, que sí te compromete los órganos vitales, pero no altera la función, o sea, la creatinina está siempre por debajo de 5, y la grave, que es la que tiene o la hemorragia pulmonar o una creatinina mayor a 5. ¿Y por qué es importante esto de poder separar bien los grupos? Claramente porque la elección del tratamiento va a ser distinta.
Y como vemos acá, hay un largo recorrido, un camino muy recorrido en todo lo que tiene que ver con los tratamientos de las vasculitis. Eh, Nosotros los tratamientos los dividimos en lo que es inducción de remisión y mantenimiento, ¿no? Y dentro de lo que es inducción de remisión, hasta el 2010 teníamos a la ciclofosfamida. Y para lo que es mantenimiento, hubo varios tratamientos, siempre la satioprina era la protagonista, y a partir del 2014, con este estudio que vamos a ver ahora, el rituximab también, al igual que en remisión, tiene un rol muy importante.